La Revolución Liberal Burguesa. Textos para la historia. Sinopsis. Esta obra nos relata un concepto historiográfico, que hace referencia a un movimiento social, abordando temas tales como, el programa revolucionario, la soberanía nacional, el régimen representativo, la norma electoral, el sufragio censitario, la representación libre, declaración de derechos, entre otros. El último cuarto del siglo XVIII, puso de manifiesto la incapacidad del despotismo ilustrado, para superar las contradicciones existentes en el seno del antiguo régimen, desnivel entre gastos, crecientes por las nuevas obligaciones estatales, e ingresos estables, debido al mantenimiento de las exenciones de los más ricos, que lleva a las monarquías a la bancarrota, disparidad entre las capacidades burguesas y su limitado papel social y político, causante de un sentimiento de rebeldía contra él. Orden establecido, cuya irracionalidad habían puesto de relieve los ilustrados, distancia entre los privilegios estamentales, y las funciones que sus miembros rendían a la sociedad, etc. El programa de desarrollo económico fracasó, aparte la mayor o menor capacidad de los administradores estatales, por la insuficiencia de los recursos financieros de las coronas, que no podían lograrlos sin hacer saltar el sistema de privilegios en que se sustentaba la sociedad estamental. Las reformas, pese a la brillantez de los planes, resultaron cortocircuitadas por la falta de decisión política para llevarlas adelante, como lo revela de manera espectacular el experimento de única contribución de Ensenada, o las fórmulas similares intentadas en Francia. El fracaso de las soluciones reformistas, hace que la burguesía adopte un proyecto revolucionario para solucionar la crisis del antiguo régimen. La revolución es primero un fenómeno político, que consiste en la alteración del orden establecido y dado que el orden es la forma en que se expresa el poder, es decir, la voluntad de un individuo o grupo capaz de imponerse a los demás, la revolución consistirá en sustituir esta voluntad por otra, o lo que es lo mismo, en crear un nuevo orden, del que se derivará un nuevo derecho de los súbditos. Segundo, un cambio social, que lleva a configurar la sociedad sobre la base de nuevos supuestos conceptuales o ideológicos. Se requiere la existencia de ambos elementos para que exista una revolución y entre ellos se establece una relación de medio a fin, en otras palabras, el revolucionario, al menos el auténtico, conquista el poder para cambiar la estructura de la sociedad. La fase política de la revolución plantea tres cuestiones ineludibles. Primero, lograr sustituir la anterior voluntad gobernante por otra, conquista del poder. Segundo, señalar unos límites al ejercicio de la propia voluntad, haciendo surgir, de resultas de esta decisión, un derecho de los gobernados a hacer cuanto no esté prohibido por el poder, por cuanto poder y derecho son las dos caras de una única realidad, la voluntad gobernante. Tercero, normalizar el ejercicio del poder, es decir, crear un régimen de gobierno cuyos objetivos fundamentales son de una parte garantizar la conservación del poder conquistado y, de otra, crear órganos que sirvan de cauce a la voluntad que se ha adueñado del poder. De estos tres momentos, el primero es el de mayor violencia por cuanto ha de vencer la resistencia que los anteriores titulares ofrecen a ser desplazados, resistencia que puede extenderse a lo largo de decenios con alternativas varias antes de que se llegue a la definitiva victoria. Tal será el caso de la burguesía revolucionaria que no se impondrá hasta la década de los 30 tras casi medio siglo de constante lucha. La denominación política del poder es la soberanía y el problema consiste en trasladarla de manos del rey a las de la burguesía, pretensión que se logrará a través de la atribución de la soberanía al pueblo, soberanía nacional, un pueblo formado por ciudadanos, es decir, por individuos, titulares de un originario poder soberano en la medida en que se abstrae de toda contingencia para ver en él un espíritu regido por la razón, aun cuando este mismo individuo considerado en cuanto persona concreta no es soberano sino súbdito. La soberanía nacional, fuerza impersonal desvinculada de toda voluntad particular de individuos concretos, exige el recurso a un sistema representativo que haga viable la expresión de la voluntad general a través del establecimiento de un régimen parlamentario. El modo de designar a los diputados tendrá una importancia decisiva en el Estado liberal, por cuanto bajo la apariencia del equilibrio de poderes los sistemas liberales establecen la supremacía del legislativo.
Una vez eliminados los representantes de los estamentos privilegiados mediante el establecimiento de un sistema de representación proporcional a la población, la burguesía desplaza a través de un sistema de sufragio restringido a la mayoría de no propietarios para establecer no el gobierno de los más sino el de los mejores, es decir, de los más ricos. De hecho, el sistema representativo tiende a favorecer la aparición de una voluntad colectiva en que se borren las particulares aspiraciones de los individuos. Por esta causa se afirmará la completa independencia del representante frente a sus electores, representación libre frente a la vinculada de los procuradores medievales, por cuanto se considera dispone durante el tiempo de su mandato de una parte de la voluntad general y no de la voluntad de una parte del pueblo. El liberalismo doctrinario francés y el español, que en él se inspira, establecerán en consecuencia el sufragio censitario. En Estados Unidos se logrará el mismo objetivo a través de la representación en las cámaras, no de los individuos, sino de los estados de la Unión, y en Inglaterra a través de fórmulas totalmente empíricas y en ningún caso equitativas. De aquí la secular lucha política hasta conseguir una ampliación del régimen electoral, fórmula programática de los movimientos democráticos, cuya fundamental aspiración será el establecimiento del sufragio universal, que no se alcanzará hasta finales del XIX o comienzos del XX, sin que cesen por ello de actuar las diversas fórmulas de encuadramiento del elector. Dueña del poder, merced al control de la voluntad general que le ofrece el régimen electoral, la burguesía señala un estrecho límite a la soberanía merced al reconocimiento de los derechos naturales del individuo, libertad, seguridad y propiedad, dentro de un régimen de igualdad ante la ley, que según hemos visto solo atañe al individuo en cuanto súbdito, dadas las diferencias que separan a los ciudadanos de los que no lo son. Finalmente, la burguesía ha de resolver el problema de la conservación del poder frente a los eventuales ataques de los privilegiados, a los que ha desplazado, o de los no propietarios, a los que ha dejado sin ninguna participación en las decisiones políticas. Para lograrlo, el liberalismo triunfante establecerá un triple sistema de garantías, jurídicas como la exigencia del juramento de la Constitución en los monarcas y de la fidelidad al régimen en los funcionarios, políticas a través de un sistema constitucional de división de poderes que hace responsable el Ejecutivo ante las cámaras, militares mediante el establecimiento en los casos en que parecía preciso de un ejército interior, gardes nacionales, milicia nacional, destinado a defender la integridad del régimen constitucional. El problema de la conservación influye decisivamente en la normalización del poder, es decir, en el establecimiento de un conjunto de instituciones y mecanismos que impongan la voluntad del grupo dominante e impidan su sustitución. El conjunto de tales disposiciones deja a la libertad individual un campo tanto más amplio cuanto mayor sea el acuerdo de base en relación al sistema social que lo sustenta. Es altamente significativo el hecho de que las leyes reguladoras de los derechos individuales, prensa, reunión, asociación, etc., se creen con posterioridad cronológica y partiendo de una situación teórica en que la falta de normas positivas implicaba una total libertad en el individuo. La burguesía, luego de alcanzar el poder político, lleva a cabo la segunda fase de la revolución al sustituir la vieja sociedad estamental basada en el privilegio, por la nueva sociedad clasista cuyo principio ordenador es la riqueza considerada como la objetivación más precisa de las capacidades individuales siempre que se den determinadas condiciones, que a los ojos de los teóricos del liberalismo son suficientes para decantar a través de la competencia individual, a los más aptos, que serán precisamente los que, al obedecer un impulso natural hacia la felicidad, alcanzan su expresión externa que es la riqueza. El ciudadano titular de derechos políticos impone determinadas normas a la competencia económica para que el orden social que se produzca pueda justificarse como legítimo por ser un auténtico gobierno de los mejores. Los principios que han de regular la actividad humana son, igualdad, libertad, propiedad y seguridad y cada uno de ellos ofrece una doble vertiente social y política. Así la igualdad significará por una parte igualdad de posibilidades legales, aunque no económicas, para recibir educación, desempeñar cargos públicos e incluso contraer matrimonio sin que ninguna limitación legal beneficie a un grupo de privilegiados, en tanto por otra será el reconocimiento de una común condición de los
Ciudadanos ante la ley, lo que impondrá la desaparición de los fueros privilegiados, tanto personales como regionales. La libertad significará tanto el derecho a trabajar sin sometimiento a normas gremiales, como el de contratar el trabajo de otros individuos con entera libertad en los términos del convenio, y en el terreno político tendrá su más caracterizada expresión en la libertad de expresión, reducida en virtud de los medios de comunicación de la época a la libertad de imprenta. Finalmente, la propiedad, medida de la capacidad individual, habrá de ajustarse a las condiciones generales de la competencia. Por lo que habrá de ser libre, es decir, no excluida por disposiciones positivas del mercado, personal, en cuanto su titular deberá ser siempre un individuo que no reconocerá limitación alguna a un derecho, que se declara absoluto, anterior y superior a ninguna norma positiva hasta el punto de definirlo, sagrado e inviolable. La propiedad determina, además, según vimos, la participación del individuo en la vida política, al hacer de él un ciudadano en España o un elector en Francia, es decir, un miembro del grupo que por razón de sus intereses se atribuye en exclusiva la capacidad de decidir acerca de los destinos de la colectividad. El programa revolucionario. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario a un pueblo disolver los lazos políticos que le han ligado a otro, y asumir, entre todos los poderes de la tierra, la situación de independencia e igualdad a que las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza lo reclama, el mínimo respeto a las opiniones de la humanidad exige que declare las causas que lo han impelido a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados en la igualdad, y dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y el derecho a la felicidad. Que, para asegurar estos derechos, los hombres crean gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Que cualquier otra forma de gobierno que atente a estos fines puede el pueblo alterarla o aboliría para instituir un nuevo gobierno, que tenga su fundamento en tales principios y organice sus poderes de tal forma, que parezca más seguro alcanzar mediante él la seguridad y la felicidad. La prudencia, en verdad, enseña que los gobiernos largamente establecidos no pueden cambiarse por causas ligeras y transitorias, y de acuerdo con esto, la experiencia ha mostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir mientras los males sean sufribles, que a hacerse justicia a sí misma, mediante la abolición de las formas a la que está acostumbrada, pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, persiguiendo invariablemente el mismo objetivo, hace patente un designio de reducirla. Bajo el despotismo más absoluto, es su derecho, es su deber, arrojar de sí tal gobierno y proporcionarse nuevas leyes para su seguridad futura. Tal ha sido el sufrimiento paciente de estas colonias, y tal es ahora la necesidad que las obliga a alterar sus antiguos sistemas de gobierno. La historia del actual rey de Gran Bretaña es una historia de repetidas injurias y usurpaciones que tienen todas como directo objetivo el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos estados. Para probar esto, expondremos los hechos a un mundo que los ignora. En cada etapa de esta creciente opresión, hemos reclamado en los términos más humildes, nuestras repetidas peticiones han sido contestadas por una injuria redoblada, un príncipe cuyo carácter está así marcado por todos los actos que pueden definir a un tirano, es indigno de ser gobernante de un pueblo libre. No hemos dejado de llamar la atención a nuestros hermanos británicos. De vez en cuando, les hemos prevenido de los intentos que hacía su Parlamento para extender sobre nosotros una jurisdicción injustificable. Les hemos recordado las circunstancias de nuestra emigración y nuestro establecimiento aquí. Hemos apelado a su nativo sentido de justicia y magnanimidad, y les hemos conjurado por los lazos de nuestro común parentesco a repudiar estas usurpaciones que, inevitablemente, interrumpían nuestros contactos y correspondencia. También ellos han sido sordos a la justicia y a la consanguinidad. Debemos, por tanto, consentir en la necesidad, que denuncia nuestra separación y considerarlos, como al resto de la humanidad, enemigos en la guerra y en la paz amigos. Nosotros, por tanto, representantes de los Estados Unidos de América reunidos en Congreso General, apelando al Supremo Juez del mundo de la rectitud de nuestras intenciones, en el nombre y por autoridad del pueblo de estas colonias, solemnemente publicamos y declaramos, que estas colonias unidas son,
y de derecho deben ser, estados libres e independientes, que se consideran libres de toda unión a la corona británica, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña es y debe ser totalmente disuelta, y que, como estados libres e independientes, tienen pleno derecho a declarar la guerra, concluir la paz, contraer alianzas, establecer comercio, y hacer todos los otros actos y cosas que los estados independientemente pueden hacer por derecho. Y, para ayuda de esta declaración, con una firme confianza en la protección de la divina providencia, empeñamos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas, nuestro honor. El plan de este escrito es muy simple. Nos planteamos 3 preguntas. Primero, ¿qué es el Estado llano? Todo. Segundo, ¿qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. Tercero, ¿qué pide? Llegar a ser algo. ¿Quién osaría decir que el Estado llano no contiene en sí todo lo necesario para formar una nación completa? Es un hombre fuerte y robusto que tiene aún un brazo encadenado. Si se hiciera desaparecer el orden privilegiado, la nación no sería menos, sino más. ¿Y qué es el Estado llano? Todo, pero un todo trabado y oprimido. ¿Y qué sería sin el orden privilegiado? Todo, pero un todo libre y floreciente. Nada puede funcionar sin él, todo andaría infinitamente mejor sin los demás. No basta haber mostrado que los privilegiados, lejos de ser útiles a la nación, no pueden sino debilitarla y dañarla, es menester probar aún que el orden noble no entra en la organización social, que puede ciertamente ser una carga para la nación, pero que no sabría formar una parte de ella. En primer lugar, no es posible, entre el número de todas las partes elementales de una nación, hallar lugar para situar la casta de los nobles. Bien sé que hay individuos en gran número cuyas enfermedades, su incapacidad, una pereza incurable, o el torrente de malas costumbres, los hacen ajenos para los trabajos de la sociedad. La excepción y el abuso están por doquier junto a la regla y sobre todo en un vasto imperio. Pero tendremos que convenir en que mientras menos abusos existan de este tipo, tanto más ordenado estará el Estado. El peor ordenado de todos sería aquel en que no solamente unos particulares aislados, sino toda una clase entera de ciudadanos tendrían como timbre de gloria el permanecer inmóviles en medio del movimiento general, y consumiendo la parte mejor del producto, sin haber contribuido en nada a su creación. Una clase así es seguramente ajena a la nación por su ociosidad. El orden noble no es menos ajeno entre nosotros, por sus prerrogativas civiles y públicas. ¿Qué es una nación? Un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y representados por la misma legislatura. No es evidente que la nobleza tiene privilegios, dispensas, incluso derechos separados de los del gran cuerpo de ciudadanos. Por esto mismo sale de la ley común, y por ello sus derechos civiles lo constituyen en pueblo aparte dentro de la gran nación. Verdaderamente es un imperium indio imperio. Respecto a sus derechos políticos, también los ejerce separadamente. Tiene sus representantes que no están encargados en absoluto por procuración de los pueblos. El cuerpo de sus diputados se reúne aparte. Pero aun cuando se reuniera en una misma sala con los diputados de los simples ciudadanos, no es menos verdad que su representación es distinta por esencia y separada, es ajena a la nación por principio, puesto que su misión no emana del pueblo, y por su objeto, puesto que consiste en defender no el interés general, sino el particular. El Estado llano abarca todo lo que pertenece a la nación y todo lo que no es el Estado llano no puede contemplarse como representante de la nación. ¿Qué es el Estado llano? Todo. La soberanía nacional. El hombre en su primitivo estado de naturaleza no podía conservarse ni defenderse de los enemigos que tenía, le fue forzoso implorar las fuerzas de sus semejantes. Como no podía engendrar nuevas fuerzas, sino solamente unir y dirigir las que tenía, no tuvo otro remedio para conservarse que formar por compañías una suma de fuerzas capaz de resistir, poniéndolas bajo la dirección de un jefe que las hiciese obrar de concierto. Esta suma de fuerzas no puede nacer sino del concurso de muchos, pero la fuerza y libertad de cada uno son los primeros fundamentos de su conservación. ¿Y cómo se obligará al hombre sin perjudicarse y sin despreciar los cuidados que se debe a sí mismo?
Esta dificultad me hace proponer el fundamento de la sociedad. El hombre buscó una reunión de sus semejantes que le defendiesen y guardasen de toda fuerza extraña su persona y bienes, en la cual cada individuo se unió a todos, no obedeciendo más que a sí mismo y quedando tan libre como antes. Las cláusulas de este contrato están determinadas por la naturaleza del acto, la mínima modificación lo hace vano y de ningún efecto, y aunque no hayan sido formalmente anunciadas, son para todos las mismas y para todos tácitamente admitidas y reconocidas, hasta que el pacto social siendo violado, cada uno entre en sus primitivos derechos, recobrando su libertad natural y perdiendo la convencional. Estas cláusulas bien entendidas se reducen a una sola, que es depositar o entregar cada asociado todos sus bienes y fuerzas en la sociedad. Haciendo cada uno entrega de todo lo suyo, la condición es igual y ninguno tendrá interés en gravar al otro, pero si reservan algunos intereses particulares no teniendo ningún superior común que pueda pronunciar entre ellos y el pueblo, cada uno siendo su propio juez, pretenderá muy pronto serlo de todos, el estado de naturaleza subsistirá, pero la asociación, presto vendrá a ser tiránica y vana. En fin, cada uno entregándose a todos no se entrega a ninguno, y como no habrá ningún asociado sobre el cual no adquiera el mismo derecho que ha cedido, gana un equivalente de lo que pierde y a más la fuerza para conservarse, que no tenía. Sin separarme del fundamento de la sociedad y sin conocer más que su esencia, se reduce a los términos siguientes: cada uno pone en común su persona, bienes y fuerza, bajo la suprema dirección de la voluntad general, para recibir en cuerpo su seguridad y felicidad. Al instante, en lugar de la persona particular de cada contratante, este acto de asociación produce un cuerpo moral y colectivo compuesto de muchos miembros, del cual las juntas o cortes tienen la voz y ellas reciben de esta unidad su vida y voluntad. Esta persona pública, que se forma por la unión de todos los otros, tomó antes el nombre de ciudad, manteniendo el de cuerpo político, el cual se llama por sus miembros Estado, cuando es pasivo, soberano, cuando activo, poderoso, en comparación de sus semejantes. En atención a los asociados tomaron el nombre colectivo de pueblo, y en particular, ciudadanos, como participantes de la autoridad soberana, y súbditos como sometidos a la ley del Estado. Por esta fórmula de asociación se ve que contiene un vínculo recíproco del público con los particulares y que cada individuo contratando, digámoslo así, consigo mismo se halla ligado con una doble obligación, esto es, como miembro del Estado con el soberano y como soberano con los particulares. No se puede aplicar aquí la máxima del derecho civil, que ninguno está tenido a las obligaciones contratadas consigo mismo, porque hay mucha diferencia entre obligarse a sí o para con un todo en que hace parte. Luego que esta multitud está reunida en un cuerpo, no se puede ofender a uno de sus miembros sin ofender al cuerpo, y menos ofender al cuerpo sin que los miembros se resientan. Así las dos partes contratantes quedan obligadas por el interés y el deber a ayudarse mutuamente y los mismos hombres deben buscarse y reunirse bajo esta doble obligación y proporcionarse todos los auxilios que puedan. El soberano, siendo formado de los particulares que le componen, no tendrá ni podrá tener otro interés contrario al suyo, por consiguiente, la potestad soberana no tiene necesidad de garantirse con sus súbditos, pues parece imposible que el cuerpo quiera perjudicar a sus miembros ni a ninguno en particular. Mas no considerándose el soberano bastante seguro con los súbditos no puede responder de sus obligaciones al interés común, si no encuentra los medios de asegurarse de su fidelidad. En efecto, cada individuo puede como hombre tener una voluntad particular contraria o desemejante a la voluntad general que tiene como ciudadano. Su interés particular puede hacerle obrar de diferente modo que el interés común, su existencia particular, natural e independiente puede hacerle mirar lo que debe a la causa común como una contribución gratuita, cuya pérdida sería menos dañosa a los otros que gravoso el pago para él. Y mirando la persona moral que constituye el Estado como un ser de razón, parece que dejaría de ser hombre el que quisiese gozar los derechos de ciudadano sin llenarlos de súbdito. Sería una injusticia que su progreso causare la ruina del Estado o cuerpo político. A fin de que el pacto social no sea una vana formalidad, contiene tácitamente las obligaciones que dan la fuerza a los otros individuos o gobierno, de forma que cualquiera que rehúse obedecer a la voluntad general será obligado por todo el cuerpo,
aunque no sea más que para significarle que ya no es enteramente libre. Tal es la condición que presta cada ciudadano a la patria, condición que hace el artificio y el juego de la máquina política y que sola hace legítimos los contratos civiles, los gobiernos que elija la nación, y sin estas condiciones son absurdos y tiránicos, y sujetos a los más enormes abusos. Bajo de estos fundamentos, el rey no puede ser más que el jefe superior de esta asociación, bajo la dirección de la voluntad general de la nación quien la defienda y proteja de cualquier mal que la sobrevenga, en la inteligencia que, si sus operaciones no son dirigidas con este objeto, no estarán los súbditos obligados a prestarle la subordinación, y los vínculos que los unen se disolverán. La soberanía es una, indivisible, inalienable e imprescriptible. Pertenece a la nación y ninguna parte del pueblo, ni ningún individuo pueden atribuirse el ejercicio de la misma. Constitución francesa de 1791, tit. 3-1. La República Francesa es una e indivisible. La universalidad de los ciudadanos franceses es el soberano. Constitución francesa del año 3. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Constitución de Cádiz de 1812. La soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos franceses. Es inalienable e imprescriptible. Constitución francesa de 1848. La soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes. Constitución española de 1869. El régimen representativo. Libres e iguales por naturaleza todos los hombres, no hay entre ellos otra potestad natural que la paterna, y está limitada por la naturaleza misma a la exigencia de las necesidades y utilidades físicas y morales de la familia, si reunidas muchas familias para gozar de los bienes que proporciona la sociedad civil, se trata de establecer un gobierno sin el cual no puede subsistir, como ninguno de los que la componen tiene por la naturaleza el derecho de gobernar a los que ella ha hecho sus iguales, es absolutamente necesaria en justicia una convención de todas o la mayor parte de los cabezas de familia, para establecer en favor de alguno o algunos la potestad de gobernarlos a todos bajo las reglas que por la misma convención se prescriban. No teniendo, pues, el jefe o jefes electos más potestad que la que esta convención y estas reglas le señalen, es evidente que excediéndose de ellas obrarán sin potestado, como se dice, de hecho y contra derecho. Es muy posible que, engreídos con aquella, intenten emplearla en oprimir a los mismos que se la concedieron para que los hicieran felices, y también lo es que éstos, en su convención y en el establecimiento de sus reglas o pactos, cometan algunos errores que no conozcan hasta que la experiencia se los muestre. Podrán ser tan ruinosos y en tanto número los desaciertos, que no puedan enmendarse sino formando de nuevo la Constitución. En el primer caso no puede negarse a la sociedad de nuestra hipótesis el derecho de hacer observar a toda costa su convención, y en el segundo no pueda negársele el de enmendar sus errores, luego que los advierta, o el de formarse una nueva Constitución si la anterior no es susceptible de enmiendas parciales. La nación de la que proceden en exclusiva todos los poderes no puede ejercerlos si no es por delegación. La Constitución francesa es representativa, los representantes son el cuerpo legislativo y el rey. Constitución francesa de 1791. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la nación nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá. Constitución de Cádiz de 1812. La norma electoral. La representación debe ser por todas las clases, el clero, la grandeza, la nobleza y el pueblo tienen igual voluntad y derecho, todos deben, pues, concurrir representados en los estados que se llaman y son generales. De otra suerte, ni lo son, ni es verdadera, ni legítima la representación nacional. Acaben para siempre los privilegios que median en este negocio. Nadie lo tiene, ni tenerlo puede, para expresar mi voluntad, si no se la comunico y deposito yo. No hay en España ciudad, villa o aldea que no tenga un representante natural,
que legalmente elige cada año su vecindario. Es, pues, incontestable el derecho de los síndicos a elegir las personas que hayan de componer la representación del pueblo español. Son inútiles los representantes de privilegio, cuando los hay naturales, y sólo con estos se verifica la noble máxima del derecho común, a saber, que lo que a todos toca, todos lo deben aprobar, pues es causa común o universal. Si así lo hiciese, acaso se logre como se desea, que no siempre sean vocales por un reino y provincia las mismas personas, pues en ello hay grave peligro, como en que puedan recibir premio ni gracia por haber ejercido tan decorosa representación. El número de representantes del cuerpo legislativo es de 745, en razón de los 83 departamentos de que se compone el reino, independientemente de aquellos que puedan concederse a las colonias. Constitución francesa de 1791. A28. La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios. A29. Esta base es la población compuesta de los naturales que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles. A31. Por cada 70.000 almas de la población, compuesta como queda dicho en el artículo 29, habrá un diputado de Cortes. Constitución de Cádiz de 1812. A21. Cada provincia nombrará un diputado a lo menos por cada 50.000 almas de su población. A22. Los diputados se elegirán por el método directo y podrán ser reelegidos indefinidamente. Constitución Española de 1837. El sufragio censitario. El cuerpo de diputados nacionales en Cortes deberá formar las leyes, celar su observancia y residir de tiempo en tiempo los magistrados y demás encargados de su ejecución y gobierno, que creo debe dividirse en 3 poderes. El legislativo residirá en los diputados, formados en Cortes, el judicial en los tribunales y el ejecutivo en el rey. Esta disposición nos librará del despotismo que hemos sufrido hasta ahora, y si el rey llega a faltar y el trono queda vacante, quedan cortados los males de la anarquía, o más bien no puede haberla, porque el ejercicio de la soberanía queda en el cuerpo de los representantes de la nación. Estos deberán ser en número de 700 o más, ya para proporcionar competente número de hombres sabios e instruidos en las materias que han de tratar, ya porque el mayor número es más difícil de corromperlo. Todos los vecinos deben tener voto para nombrar los diputados en Cortes, pero solo podrán ser nombrados los que tengan los méritos y circunstancias que prescriban la ley, por ejemplo, los que contribuyeron al Estado con la contribución anual de 1.000 reales vellón por sus bienes raíces o por su industria, o la cantidad que se estime proporcionada, o los que hayan obtenido empleos públicos o estudiado en facultades mayores. Las Cortes se celebrarán de 2 años en 2 años, y en el intermedio de unas a otras no podrá el rey ni sus ministros establecer ley ni decreto alguno, y cualquiera que dieren, las juntas provinciales no le darán curso hasta que se apruebe en las Cortes Generales. Para formar la Asamblea Nacional Legislativa los ciudadanos activos se reunirán cada 2 años en asambleas primarias en las ciudades y en los cantones. Para ser ciudadano activo se requiere, haber nacido o nacionalizarse francés, tener 25 años cumplidos, residir en la ciudad o el cantón el tiempo fijado por la ley, pagar, en cualquier lugar del reino, una contribución directa igual al menos al valor de 3 jornadas de trabajo y presentar el recibo, no estar en situación de dependencia, como servidor asalariado, estar inscrito en la municipalidad de su residencia en la relación de los guardias nacionales, haber prestado el juramento cívico. Las asambleas primarias designarán electores en proporción al número de ciudadanos activos domiciliados en la ciudad o el cantón. Se nombrará un elector por cada 100 ciudadanos activos, presentes o no en la asamblea, se nombrarán 2 desde 151 hasta 250 y así sucesivamente. Nadie podrá ser designado elector si no reúne a más de las condiciones necesarias para ser ciudadano activo, las siguientes: en las ciudades de más de 6.000 habitantes ser propietario o usufructuario de un patrimonio estimado en la relación de contribuciones en una renta igual al valor local de 200 jornadas de trabajo, o ser inquilino de una vivienda estimada en las mismas relaciones en una renta igual al valor de 150 jornadas de trabajo. Constitución francesa de 1791. A34.
Para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia. A45. Para ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano, mayor de 25 años, vecino y residente en la parroquia. A75. Para ser elector de partido se requiere ser ciudadano que se halle en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años y vecino y residente en el partido, ya sea de estado seglar o del eclesiástico secular, pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la Junta, o en los de fuera de ella. A91. Para ser diputado de Cortes se requiere ser ciudadano que esté en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años y que haya nacido en la provincia o esté avecindado en ella con residencia a lo menos de 7 años, bien sea del estado seglar, o del eclesiástico secular, pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la Junta o en los de fuera de ella. A92. Se requiere, además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios. Constitución de Cádiz de 1812. Para ser diputado se requiere ser español del estado seglar, haber cumplido 25 años de edad y poseer con un año de antelación al día en que se empiecen las elecciones, una renta de 12.000 reales vellón, procedentes de bienes raíces, o pagar anualmente y con la misma antelación 1.000 reales vellón de contribución directa, Ley Electoral Española de 1846. La representación libre. Los representantes nombrados por los departamentos no son representantes de un departamento concreto sino de la totalidad de la nación y no se les podrá dar ningún mandamiento. Constitución francesa de 1791. A40. Los senadores y diputados representarán a toda la nación y no exclusivamente a los electores que los nombraren. A41. Ningún senador ni diputado podrá admitir de sus electores mandato alguno imperativo. Constitución Española de 1869. El sufragio universal. Españoles. La Junta Revolucionaria de Sevilla faltaría al primero de sus deberes si no empezara por dirigir su voz a los habitantes todos de esta provincia y a la nación entera, manifestándoles los principios que se propone sustentar y defender como base de regeneración de este desgraciado país cuyo entusiasmo no han podido entibiar tantos siglos de tiranía, y cuya virilidad no han podido debilitar tantos años de degradación. Primero, la consagración del sufragio universal y libre como base y fundamento de la legitimidad de todos los poderes y única verdadera expresión de la voluntad nacional. Proclama de la Junta Provisional Revolucionaria de Sevilla, 1868. Cuando la soberanía nacional es la única fuente de donde se han de derivar todos los poderes y todas las instituciones de un país, el asegurar la libertad más absoluta del sufragio universal, que es su legítima expresión y su consecuencia indeclinable, constituye el deber más alto y de más inflexible responsabilidad para los gobiernos que, brotando de esa misma soberanía en los primeros instantes de la Revolución, son los depositarios de la voluntad nacional. La libertad completa y la extensión ilimitada del voto activo traen como consecuencia forzosa la libertad absoluta y sin trabas del voto pasivo, toda vez que sería coartar la primera el establecer condiciones para los elegibles y el obligar al elector a depositar su confianza en personas de condiciones determinadas. Por eso el gobierno cree que las de elegibilidad deben ser las mismas que las de elección. Decreto Español de 9 de noviembre 1868. Declaración de Derechos. 1. Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y poseen ciertos derechos inherentes a su persona, de los que, cuando entran a formar parte de una sociedad, no pueden ser privados por ningún convenio, a saber, el goce de la vida y libertad y los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y conseguir la felicidad y la seguridad. 2. Todo poder reside en el pueblo y, por consiguiente, deriva de él. Los magistrados son sus delegados y sirvientes y en cualquier ocasión son responsables ante aquel. 3. El gobierno está o debe estar instituido para el beneficio, protección y seguridad común del pueblo, nación o comunidad. De las distintas formas o modos de gobierno la mejor es la que sea capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad, y la más segura contra el peligro de la mala administración. Cuando cualquier gobierno sea inadecuado o contrario a estos propósitos,
una mayoría de la comunidad tiene un indudable, inalienable e inquebrantable derecho a reformarlo, alterarlo o abolirlo en la forma que se juzgue más conveniente para la seguridad pública. 4. Ningún hombre, o grupo de hombres, tiene derecho a monopolizar o segregar emolumentos o privilegios de la comunidad, si no es en razón de sus servicios públicos, que, al no ser transmisibles, no tienen derecho a considerarse hereditarios los oficios de magistrado, legislador o juez. 5. Los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben separarse y distinguirse del judicial, los miembros de los dos primeros deben mantenerse al margen de la opresión, mediante la participación en las preocupaciones del pueblo, y en determinados periodos, deben volver a su situación privada, regresando al cuerpo del que originariamente salieron, y las vacantes se cubrirán por elecciones frecuentes, justas y regulares, en las que todos, o una parte de los miembros, sean de nuevo elegidos o no. Elegidos, según las leyes lo determinen. 6. Las elecciones de miembros que actúan como representantes del pueblo en la Asamblea deben ser libres, todos los hombres que tengan evidencia suficiente del común interés tienen derecho al sufragio, y no se les pueden imponer impuestos o expropiar su propiedad, sin su consentimiento o el de sus representantes así elegidos, ni limitar mediante ninguna ley a la que no hayan, de forma semejante, asentido en pro del bien público. 7. Todo poder de suspensión o ejecución de leyes por cualquier autoridad que carezca del consentimiento de los representantes del pueblo, es injurioso a sus derechos, y no debe ser ejercido. 8. En todo proceso criminal, cualquier hombre tiene derecho a exigir la causa y naturaleza de su acusación, a ser enfrentado con sus acusadores y testigos, a reclamar pruebas en su favor, y a un juicio rápido a través de un jurado imparcial de su vecindad, sin cuyo unánime consentimiento no puede ser juzgado culpable, ni puede ser obligado a mostrar pruebas contra sí mismo. Ningún hombre sea privado de su libertad si no es en virtud del derecho de la ley de la tierra o del juicio de sus iguales. 9. No debe exigirse una excesiva fianza, ni imponerse multas cuantiosas, ni infligirse castigos crueles o no acostumbrados. 10. Se consideran gravosas y opresivas y no deben tolerarse las órdenes de prisión generales, mediante las cuales se envía un funcionario a investigar lugares sospechosos sin pruebas de un hecho cometido, o a apresar personas no nombradas concretamente, o cuyo delito no está descrito particularmente y apoyado con prueba alguna. 11. En las controversias que se refieren a la propiedad y en los litigios entre hombres, es preferible a cualquier otro el antiguo juicio mediante jurado, que debe considerarse sagrado. 12. La libertad de imprenta es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida sino por gobiernos despóticos. 13. Un ejército organizado, formado por el cuerpo de los ciudadanos preparados para las armas, es la adecuada y natural salvaguardia de un Estado libre. Los ejércitos permanentes en tiempo de paz deben evitarse como peligrosos para la libertad. En todos los casos, los militares deben estar estrictamente subordinados al poder civil y gobernados por él. 14. El pueblo tiene derecho a un gobierno uniforme y, por tanto, ningún gobierno separado o independiente del de Virginia puede erigirse o establecerse dentro de los límites de este. 15. Ningún gobierno libre, ni los beneficios de la libertad, pueden conservarse en ningún pueblo sino por una firme adhesión a la justicia, moderación, templanza, austeridad y virtud y mediante el frecuente recurso a los principios fundamentales. 16. La religión, es decir, el deber que tenemos hacia nuestro Creador, y la manera de realizarlo, debe orientarse exclusivamente por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia, y, por tanto, todos los hombres tienen el mismo derecho al ejercicio libre de la religión de acuerdo a los dictados de su conciencia. Es deber mutuo de todos practicar hacia los demás la clemencia, amor y caridad cristianas. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración, constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes.
para que los actos del poder legislativo y los del poder ejecutivo, pudiendo en cada instante ser comparados con el objeto de toda institución política, sean más respetados, para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora sobre principios simples e incontestables, redunden siempre en el mantenimiento de la Constitución y en la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. A1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse más que sobre la utilidad común. A2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. A3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. A4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a un tercero, por tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que aseguren a los demás miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos. Estos límites no pueden ser determinados más que por la ley. A5. La ley no tiene derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley, no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. A6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir personalmente, o por medio de sus representantes, a su formación. La ley debe ser idéntica para todos, tanto para proteger como para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos. A7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido, si no es en los casos determinados por la ley, y según las formas por ella prescritas. Los que solicitan, expiden, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados, pero todo ciudadano llamado o designado en virtud de la ley, debe obedecer en el acto, su resistencia le hace culpable. A8. La ley no debe establecer más que penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y legalmente aplicada. A9. Todo hombre ha de ser tenido por inocente hasta que haya sido declarado culpable, y si se juzga indispensable el detenerlo, todo rigor que no fuere necesario para asegurarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. A10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, con tal de que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. A11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más preciosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede pues hablar, escribir, imprimir libremente, salva la obligación de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. A12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública, esta fuerza queda instituida para el bien común y no para utilidad particular de aquellos a quienes está confiada. A13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, es indispensable una contribución común. Esta contribución debe ser repartida por igual entre todos los ciudadanos, en razón de sus facultades. A14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos o por sus representantes la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su cuantía, su asiento, cobro y duración. A15. La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público, de su administración. A16. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución. A17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, si no es en los casos en que la necesidad pública,
legalmente comprobada, lo exija evidentemente, y bajo la condición de una indemnización justa y previa. Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. A2. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. A3. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las 24 horas siguientes al acto de la detención. Toda detención se dejará sin efecto o elevará a prisión dentro de las 72 horas de haber sido entregado el detenido al juez competente. A4. Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez competente. A5. Nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento. A6. Ningún español podrá ser compelido a mudar de domicilio o de residencia sino en virtud de sentencia ejecutoria. A7. En ningún caso podrá detenerse ni abrirse por la autoridad gubernativa la correspondencia confiada al correo, ni tampoco detenerse la telegráfica. A9. La autoridad gubernativa que infrinja lo prescrito en los A2, 3, 4 y 5 incurrirá, según los casos, en delito de detención arbitraria o de allanamiento de morada y quedará además sujeta a la indemnización. A11. Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el juez o tribunal a quien, en virtud de leyes anteriores al delito, competa el conocimiento y en la forma que éstas prescriban. No podrán crearse tribunales extraordinarios ni comisiones especiales para conocer de ningún delito. A12. Toda persona detenida o presa sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos en esta Constitución, será puesto en libertad a petición suya o de cualquier español. A13. Nadie podrá ser privado temporal o perpetuamente de sus bienes y derechos, ni turbado en la posesión de ellos sino en virtud de sentencia judicial. Los funcionarios públicos que bajo cualquier pretexto infrinjan esta prescripción, serán personalmente responsables del daño causado. A14. Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad común y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa indemnización regulada por el juez con intervención del interesado. A15. Nadie está obligado a pagar contribución que no haya sido votada por las Cortes o por las corporaciones populares legalmente autorizadas para imponerla y cuya cobranza no se haga en la forma prescrita por la ley. A16. Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones de senadores, diputados a Cortes, diputados provinciales y concejales. A17. Tampoco podrá ser privado ningún español del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante. Del derecho de reunirse pacíficamente. Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública, y, por último, del derecho de dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes, al rey y a las autoridades. A21. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. A22. No se establecerá ni por las leyes ni por las autoridades disposición alguna preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos definidos en este título. Tampoco podrán establecerse la censura, el depósito ni el editor responsable para los periódicos. A26. A ningún español que esté en el pleno goce de sus derechos civiles podrá impedirse salir libremente del territorio, ni trasladar su residencia y haberes a país extranjero, salvas las obligaciones de contribuir al servicio militar o al mantenimiento de las cargas públicas. A27. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad. A29. La enumeración de los derechos consignados en este título no implica la prohibición de cualquier otro no consignado expresamente. A30.
El mandato del superior no eximirá de responsabilidad en los casos de infracción manifiesta, clara y terminante de una prescripción constitucional. En los demás, solo eximirá a los agentes que no ejerzan autoridad. Garantías jurídicas. El rey a su advenimiento al trono, o en el momento de alcanzar la mayoría de edad, prestará a la nación, en presencia del cuerpo legislativo, el juramento de ser fiel a la nación y a la ley, de emplear todo el poder que en él sea delegado en mantener la Constitución decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en los años 1789, 1790 y 1791 y en hacer ejecutar las leyes. En el caso de que el cuerpo legislativo no estuviese reunido, el rey publicará una proclama en la que expresará este juramento y la promesa de reiterarlo tan pronto como se reúna el cuerpo legislativo. Constitución francesa de 1791. A 173. El rey en su advenimiento al trono y si fuere menor, cuando entre a gobernar el reino prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente. N. Aquí su nombre, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, Rey de las Españas, juro por Dios y por los santos evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el reino, que guardaré y haré guardar la Constitución política y leyes de la monarquía española, no mirando en cuanto hiciere sino al bien y provecho de ella, que no enajenaré, cederé ni desmembraré parte alguna del reino, que no exigiré jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubieren decretado las Cortes, que no tomaré jamás a nadie su propiedad y que respetaré sobre todo la libertad política de la nación y la personal de cada individuo, y si en lo que he jurado, o parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido, antes aquello en que contraviniere, sea nulo y de ningún valor. Así Dios me ayude y sea en mi defensa, y si no, me lo demande. Constitución de Cádiz de 1812. Orden para que los empleos públicos se provean en personas amantes de la Constitución y de la independencia nacional. Las Cortes Generales y Extraordinarias recomiendan con particular interés a la regencia del reino la necesidad de que siglo A. En la provisión que haga de empleados públicos de todas clases nombre personas conocidamente amantes de la Constitución política de la monarquía española, y que hayan dado pruebas positivas de adhesión a la independencia de la nación. Garantías políticas. La Constitución delega exclusivamente en el cuerpo legislativo los poderes y funciones siguientes. 3. Establecer las contribuciones públicas, determinar la naturaleza, volumen, duración y modo de percepción. 4. Repartir la contribución directa entre los departamentos del reino, vigilar el empleo de las rentas públicas y hacerse rendir cuentas. 5. Decretar la creación o supresión de los oficios públicos. 10. Perseguir ante la Alta Corte Nacional la responsabilidad de los ministros y principales agentes del Poder Ejecutivo, acusar y perseguir ante la misma Corte aquellos sospechosos de atentado o complot contra la seguridad del Estado o contra la Constitución, Constitución francesa de 1791. A 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. A 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. A 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley. A 131. Las facultades de las Cortes son: 9. Decretar la creación y supresión de plazas en los tribunales que establece la Constitución, e igualmente la creación y supresión de los oficios públicos. 13. Establecer anualmente las contribuciones e impuestos. 16. Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos. 25. Hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del despacho y demás empleados públicos. A 225. Todas las órdenes del rey deberán ir firmadas por el secretario del despacho del ramo a que el asunto corresponda. Ningún tribunal ni persona pública dará cumplimiento a la orden que carezca de este requisito. A 226. Los secretarios del despacho serán responsables a las Cortes de las órdenes que autoricen contra la Constitución o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el rey. Constitución de Cádiz de 1812.
Garantías militares. Como la Milicia Nacional ha de ser el baluarte de nuestra libertad, sería contrario a los principios que ha seguido la Comisión en la formación de este proyecto el dejar de prevenir que se convirtiese en perjuicio de ella una institución creada para su defensa y conservación. El rey, como jefe del ejército permanente, no debe disponer a su arbitrio de fuerzas destinadas a contrarrestar, si por desgracia ocurriere, los fatales efectos de un mal consejo. Por lo mismo no debe de estar autorizado para reunir cuerpos de milicia nacional sin otorgamiento expreso de las Cortes. En punto tan grave y trascendental toda precaución parece poca, y el menor descuido sería fatal a la nación. Discurso preliminar de la Constitución de Cádiz, 1812. A 362. Habrá en cada provincia cuerpos de milicias nacionales, compuestos de habitantes de cada una de ellas, con proporción a su población y circunstancias. A 363. Se arreglará por una ordenanza particular el modo de su formación, su número y especial constitución en todos sus ramos. A 364. El servicio de estas milicias no será continuo y solo tendrá lugar cuando las circunstancias lo requieran. A 365. En caso necesario podrá el rey disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia, pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes. Constitución de Cádiz de 1812. La normalización del poder. A1. Toda reunión convocada en calles, plazas, paseos u otro lugar de uso público sin permiso del gobernador de la provincia, en la capital, o donde se encuentre, de los subgobernadores donde los haya, o de la autoridad local en todos los demás pueblos, es ilícita y podrá ser disuelta sin demora en la forma que previene el A181 del Código Penal. A2. Se considerarán públicas, para los efectos de esta ley, las reuniones de más de 20 personas, celebradas con conocimiento de la autoridad y en edificio donde no tengan su domicilio habitual todas las personas que las convoquen. Antes de verificarlas estarán obligados los que las promuevan, o los que las admitan en sus casas o establecimientos, a dar previo aviso a la autoridad, salvo si tuviesen autorización general para ellas. A3. Cuando no se guarde en una reunión pública la forma prescrita en el artículo anterior, los dueños, administradores, arrendatarios o inquilinos del lugar o edificio, los jefes y secretarios de ellas incurrirán en las penas señaladas en el A212 del Código Penal. A4. A toda reunión pública podrá asistir la autoridad por sí o por sus delegados siempre que lo estime oportuno. Si asistiere la autoridad local o la superior de la provincia, ocupará el asiento de preferencia, pero no presidirá ni intervendrá en las discusiones. A5. Siempre que a su juicio lo exija la conservación del orden público podrá la autoridad, bajo su responsabilidad y dando cuenta sin demora al gobierno, suspender las reuniones públicas de que tenga aviso o disolver las que se estén ya verificando. Podrá también disolver, previas 2 intimaciones cualquiera otra reunión, aunque no sean de las que declara públicas esta ley, con tal que su objeto sea político o religioso y pueda seguirse de ella alguna perturbación del orden público. La igualdad jurídica. La Comisión no necesita detenerse a demostrar que una de las principales causas de la mala administración de justicia entre nosotros es el fatal abuso de los fueros privilegiados introducido para ruina de la libertad civil y oprobio de nuestra antigua y sabia Constitución. El conflicto de autoridades que llegó a establecerse en España en el último reinado, de tal modo había anulado el imperio de las leyes, que casi parecía un sistema planteado para asegurar la impunidad de los delitos. Tal vez el estudio entero de la jurisprudencia, y el artificioso método del foro no ofrecían a los jueces y oficiales de justicia tantas dificultades como el solo punto de las competencias. Qué subterfugios, qué dilaciones, qué ingeniosas arbitrariedades no presentan los fueros particulares a los litigantes temerarios, a los jueces lentos o poco delicados, a los ministros de justicia que quieran poner a logro el caudal inmenso de su cavilosa sagacidad. La sola nomenclatura y discernimiento de los fueros privilegiados exigen un estudio particular y meditado. La justicia, señor, ha de ser efectiva, y para ello su curso ha de estar expedito.
Por lo mismo la Comisión reduce a uno solo el fuero o jurisdicción ordinaria en los negocios comunes, civiles y criminales. Esta gran reforma bastará por sí sola a restablecer el respeto debido a las leyes y a los tribunales, asegurará sobremanera la recta administración de justicia, y acabará de una vez con la monstruosa institución de diversos estados dentro de un mismo estado, que tanto se opone a la unidad del sistema en la administración, a la energía del gobierno, al buen orden y tranquilidad de la monarquía. La igualdad de derechos proclamada en la primera parte de la Constitución en favor de todos los naturales originarios de la monarquía, la uniformidad de principios adoptada por Cinco Majestad en toda la extensión del vasto sistema que se ha propuesto, exigen que el Código Universal de Leyes Positivas sea uno mismo para toda la nación, debiendo entenderse que los principios generales sobre que han de estar fundadas las leyes civiles y de comercio no pueden estorbar ciertas modificaciones que habrán de requerir necesariamente la diferencia de tantos climas como comprende la inmensa extensión del Imperio español y la prodigiosa variedad de sus territorios y producciones. El espíritu de liberalidad, de beneficencia y de justificación ha de ser el principio constitutivo de las leyes españolas. La diferencia, pues, no podrá recaer en ningún caso en la parte esencial de la legislación. Y esta máxima tan cierta y tan reconocida no podrá menos de asegurar para en adelante la uniformidad del Código Universal de las Españas. Libertad de contratación. A1. Siendo la desaparición de todas clases de corporaciones de ciudadanos de un mismo estado y profesión, una de las bases fundamentales de la Constitución francesa, queda prohibido el establecerlas de hecho, bajo cualquier pretexto o forma que sea. A2. Los ciudadanos de un mismo estado o profesión, los contratistas, los que tienen comercio abierto, los obreros y oficiales de un oficio cualquiera, no podrán, cuando se hallen juntos, nombrarse ni presidentes, ni secretarios, ni síndicos, ni tener registros, ni tomar acuerdos, ni deliberar, ni formar reglamentos sobre sus pretendidos intereses comunes. A3. Queda prohibido a todas las corporaciones administrativas o municipales el recibir cualquier solicitud o petición a nombre de un estado o profesión, y el darles respuesta alguna. Igualmente se les advierte declaren nulas las deliberaciones que podrían haber sido tomadas de este modo, y que vigilen cuidadosamente para que no se les dé curso ni ejecución. A4. Sí, contra los principios de la libertad y de la Constitución, ciudadanos pertenecientes a las mismas profesiones, artes u oficios, tomaran deliberaciones o hicieran entre ellos reuniones tendiendo a rehusar concertadamente, o a no acordar más que a un precio determinado el concurso de su industria o de sus trabajos, dichas deliberaciones y acuerdos acompañados o no de juramento, quedan declarados anticonstitucionales, atentatorios a las libertades de los derechos del hombre y de ningún valor. Las corporaciones administrativas y municipales quedan obligadas a declararlos tales. Los autores, jefes e instigadores que las hubieren provocado, redactado o presidido, serán citados ante el Tribunal de Policía, por requisitoria del procurador del municipio, condenados cada uno de ellos a 500 libras de multa, y suspendidos durante un año del ejercicio de todos los derechos de ciudadano activo y de la entrada en las asambleas primarias. A5. Queda prohibido a todas las corporaciones administrativas y municipales, bajo pena a sus miembros de responder de ello en nombre propio, el emplear, admitir o tolerar que se admita en los trabajos de su profesión, en cualesquiera obra pública, aquellos realizados por contratistas, obreros u oficiales que hubieren provocado o firmado dichas deliberaciones o acuerdos, salvo el caso en que, por propia iniciativa, se hubieran presentado al escribano del Tribunal de Policía para retractarse o desdecirse. A6. Si tales deliberaciones, convocatorias, pasquines, circulares, contuvieran amenazas contra los contratistas, artesanos u obreros o jornaleros forasteros que vinieren a trabajar al lugar, o contra aquellos que se contentaran con un salario inferior, todos los signatarios de las actas o escritos, serán castigados con una multa de 1000 libras cada uno, y 3 meses de prisión. A7. Los que usaren de amenazas o violencias contra los obreros que utilicen la libertad que le conceden las leyes constitucionales al trabajo y a la industria, serán perseguidos por la vía criminal y castigados según el rigor de las leyes,
como perturbadores del orden público. A8. Todas las manifestaciones compuestas por artesanos, obreros, oficiales jornaleros, o excitadas por ellos contra el libre ejercicio de la industria y del trabajo, pertenecientes a cualquier clase de personas, y bajo toda especie de condiciones convenidas de mutuo acuerdo, o contra la acción de la policía y la ejecución de las sentencias tomadas de esta manera, así como contra las subastas y públicas adjudicaciones de diversas empresas, serán consideradas sediciosas, y como tales, serán disueltas. Por los agentes de la fuerza pública, tras los requerimientos legales que les serán hechos, y después con todo el rigor de las leyes contra los autores, instigadores y jefes de dichas manifestaciones, y contra todos aquellos que hubieran intentado o realizado actos de violencia. Ley Le Chapelier, 1791. A6. Toda coalición por parte de los que hacen trabajar obreros, tendiendo a forzar injusta o abusivamente la baja de los salarios y seguida de una tentativa o de un comienzo de ejecución, será castigada con una multa de 100 francos como mínimo, hasta 3.000 francos como máximo, y si hubiese lugar con prisión que no podrá exceder de un mes. A7. Toda coalición por parte de los obreros para cesar simultáneamente en el trabajo, prohibirlo en ciertos talleres, impedir el acceso a ellos o el permanecer allí antes o después de ciertas horas, o en general para suspender, impedir encarecer los trabajos, será castigada, si hay tentativa o comienzo de ejecución, con prisión que no podrá exceder de 3 meses. A8. Si los actos previstos en el artículo precedente han sido acompañados de violencia, vías de hecho, algaradas, los autores y cómplices serán castigados con las penas señaladas en el Código de Policía Correccional o en el Código Penal, según la naturaleza de los delitos. Ley 22 Germinal, año 11. 1. Las asociaciones gremiales, cualquiera que sea su denominación o su objeto, no gozan fuero privilegiado, y dependen exclusivamente de la autoridad municipal de cada pueblo. 3. No podrán formarse asociaciones gremiales destinadas a monopolizar el trabajo en favor de un determinado número de individuos. 5. Ninguna ordenanza gremial será aprobada si contiene disposiciones contrarias a la libertad de la fabricación, a la de la circulación interior de los géneros y frutos del reino o a la concurrencia indefinida del trabajo y de los capitales. Libertad en las asociaciones gremiales y ejercicio de industrias. Fin.